Bien, chicos, son las 12:10. Bien, continuamos con la clase. Bien, entonces, hasta este punto vienen a ser las evidencias, bien, de lo que viene a ser la evolución. Bien, ahora tenemos que hablar acerca de los mecanismos, cómo es que se da la evolución en sí. Ya hemos hablado acerca de dos. Uno de ellos, conocido como la selección natural, ¿bien? Donde la naturaleza determina cuáles son las características favorables para cierto tipo de condiciones y estas pasan a las nuevas generaciones y también hemos tenido en cuenta a las mutaciones, ¿bien? Donde aparecen factores variables al azar en los genes, los cuales resultan ventajosos y estos van a ser heredados, ¿bien?, en las siguientes generaciones. De igual manera, gracias a las evidencias biogeográficas, nos damos cuenta que las migraciones también permiten, bien, forman parte de los mecanismos de evolución, como hemos visto con el caso de los camélidos, bien, los que migraron hacia la zona de Sudamérica, los que se quedaron en África, migraron hacia la zona de Asia, también muestran, bien, variaciones, adaptaciones para responder al nuevo entorno. Dentro de evolución, nosotros vamos a entender dos procesos: la microevolución, bien, la cual es una evolución a pequeña escala, o sea, unos cientos de años nada más, donde las nuevas poblaciones muestran pequeñas modificaciones, pero por si acaso siguen siendo la misma especie. Estas pequeñas modificaciones a la larga podrían, y es una palabra clave, podrían llegar a formar nuevas especies, como por ejemplo los pinzones de la isla Galápagos. Estos pinzones, a pesar de que tienen distintos picos, siguen siendo de la misma especie. Profe, ¿cómo saben que es de la misma especie? Porque al momento que se reproducen entre ellos, generan descendencia viable. ¿Bien? Todavía pueden reproducirse entre ellos. Entonces siguen siendo la misma especie. Ya cuando hablamos acerca de macroevolución, es la evolución a larga escala, miles, millones de años, nos damos cuenta que las características ya son más marcadas, ya la diferencia entre estos organismos es muy notorio, ¿bien? Mientras más lejos, más diferente. Por ejemplo, mamíferos con las aves, reptiles, con anfibios, bien, digamos, son todavía semejantes, porque el punto diferencial ocurrió hace 200 millones de años, pero contra los peces, por ejemplo, hace 500 millones de años. Con las plantas, hace 3.000 millones de años. Bien, te das cuenta. Mientras más tiempo pase, bien, la diferencia evolutiva, lo que separa un organismo de otro, es mucho más marcado. Bien, ya los fósiles se han encargado de por sí de poder llenar estos espacios para tener, digamos, un árbol evolutivo como tal. Profe, pero realmente, ¿cómo es que los organismos forman nuevas especies? Porque con la evolución entiendo que a partir de uno puede surgir uno nuevo, pero ¿cómo es que se forman a partir de uno surgen dos o surgen tres? A eso se le conoce como el proceso de especiación. Bien, para que ocurra un proceso de especiación, cuando se forma una especie nueva completamente, tienen que ocurrir tres tipos de aislamiento, uno tras otro. Primero, un aislamiento geográfico. Luego un aislamiento reproductivo, consecuencia del aislamiento geográfico, y finalmente un aislamiento genético, consecuencia del reproductivo. Bien, es uno en secuencia de otro. Por ejemplo, aquí tenemos un grupo de escarabajos, bien, que todos son de la misma especie. Bien, son una especie A. Todos ellos con las mismas características se reproducen entre sí, no hay ningún problema. Por motivos del azar surge un evento geográfico. Bien, surge un río que los separa completamente. Tenemos la misma especie, siguen siendo los mismos. Bien, la especie A hacia un lado del río y la especie, ay, perdón, la especie A hacia el otro lado del río. Bien, pero siguen siendo la misma especie. Debido a que se encuentran separados por este evento geográfico, los que se encuentran en la parte izquierda únicamente se reproducen entre organismos de la parte izquierda, mientras que los que se encuentran en la parte derecha únicamente se reproducen entre organismos de la parte derecha. Bien, esto va a formar una variante, bien para este lado, pero sigue siendo de la misma especie A, y otra variante para el otro lado que sigue siendo de la misma especie A. Pregunta, chicos, a estas variantes que tenemos de una misma especie, ¿con qué nombre lo conocemos? A estas variantes de una misma especie. Por ejemplo, ustedes con una persona de Japón,
Correcto, razas. Son razas. Bien. Entonces tenemos una raza para un lado, una raza para el otro. Como el nivel reproductivo se siguen reproduciendo únicamente entre cada lado, izquierdo con izquierdo, derecho con derecho, llega un punto donde el nivel genético ya ocurren modificaciones y ahí se va a evidenciar un aislamiento genético. ¿Cómo así, profe? Al momento que tú intentes juntar a este organismo de la izquierda con el organismo de la derecha e intenten reproducirse, la descendencia ya no es viable. La descendencia simplemente no surge, o si es que surge, bien, esta descendencia tiene incompatibilidad genética. Ahí ya cambiaste. Por un lado ya tienes a una especie uno y por otro lado ya tienes a una especie 2. Bien. Por ejemplo, chicos, si nosotros tenemos un perrito siberiano, un perrito a nivel de Siberia en Rusia, y tenemos un perrito peruano, ¿se pueden cruzar? ¿Pueden generar crías? Sí. ¿Son de la misma especie? Sí. ¿Qué ha pasado? Ha habido un aislamiento geográfico, uno en Siberia, otro en Perú. Bien, ha habido un aislamiento reproductivo, lo cual ha hecho que los perros siberianos marquen más las características siberianas y el perro peruano marque más las características peruanas. Bien, pero todavía no ocurre un aislamiento genético. Bien, ya que la separación ha sido hace poco, hace miles de años, nada más. El aislamiento genético conlleva más tiempo. Bien, si estos organismos siguen completamente separados, sí puede llegar a un punto donde ya no puedan reproducirse. Tal es el caso, por ejemplo, entre el caballo y el burro. Bien, fueron separados en cierto punto evolutivo, bien, se reprodujeron por separados y ya hay un aislamiento genético. Profe, pero todavía los puedo cruzar, me dan origen a una mula, a un asno. Sí, pero este organismo que nace tiene incompatibilidad genética, por eso que son estériles. Bien, se les conoce como híbridos y no tienen nombre científico, porque ya evidencian que el aislamiento genético ya inició y mientras más tiempo pase, por supuesto, va a llegar un punto en que ya no son para nada compatibles. Los PUG, al momento que se están formando, bien, ya es por intervención humana, se están seleccionando caracteres que a nosotros nos resultan agradables, pero que no son ventajosos frente a la naturaleza. Y de por sí, cualquier perro de patas chiquitas, no debería existir perros chiquitos, porque el origen de los perros, ¿cuál es? ¿De dónde surgen los perros? De los lobos. ¿Perro y lobo se pueden cruzar? Sí. Sí se pueden cruzar, son la misma especie. Canis familiaris, Canis lupus son la misma especie, aunque no lo crean. Bien, nosotros con la intervención humana que queremos perro de tal tipo, hemos seleccionado caracteres que para nosotros resultan agradables a la vista, pero que en la naturaleza no son ventajosos. Dice un estudio que si nosotros, por ejemplo, morimos, desaparecemos de un día para otro, bien, los perros domésticos van a intentar abandonar la casa y aquellos con patas largas pueden recorrer mayor espacio, pueden cazar mucho mejor mientras los que tienen patas pequeñas difícilmente van a poder alimentarse y la naturaleza los va a eliminar. Bien, ellos van a depender directamente de nosotros. En el caso de los pugs, esa forma del hocico que tienen ahora les resulta muy incómodo y genera diversas enfermedades respiratorias, sobre todo. Y aparte que cuando ustedes hacen los cruces de raza, entre comillas, bien, raza, o sea, raza pura, lo que están haciendo es una reducción genética. Bien, como por ejemplo tratar de que entre hermanos o primos se crucen, al reducir genéticamente esto, poco a poco estás generando alteraciones y también si por ahí aparece algún gen defectuoso o algo malo, se va a acentuar mucho mejor. Recordar las familias imperiales, bien, que tenían una gran cantidad de problemas genéticos por este tipo de cruces. Bien. Ok, chicos, entonces, especiación tiene que darse los tres aislamientos sí o sí para que hablemos ya directamente de una nueva especie. Si el aislamiento genético todavía no se ha dado, simplemente hablamos de razas. El ser humano tiene distintas razas porque ha tenido aislamiento geográfico, nos hemos desarrollado en distintas partes. Hemos tenido aislamiento reproductivo y nos hemos reproducido con personas de nuestro entorno, pero el aislamiento genético aún no ocurre, ya que nosotros podemos reproducirnos con personas de África, de Europa, de Asia, con quien sea. Bien, profe, entonces los seres humanos no están evolucionando. La verdad que sí, se está dando microevolución.
hay pequeñas variaciones, pequeñas modificaciones. Escapa del tema, chicos, pero les dejo aquí un link para que lo revisen el fin de semana, ¿bien? Acerca de una tribu que ya está mostrando variaciones genéticas adaptándose a su entorno acuático. Bien, lo guardan ahí para que lo lean mañana o más tarde. Bien, chicos, entonces estos son mecanismos evolutivos. No confundir a estos mecanismos con patrones evolutivos. Los patrones evolutivos muestran las variaciones que han ocurrido en el conjunto de las especies a lo largo del tiempo y se determinan por la extinción en masa, bien, los eventos de extinción en masa y la radiación adaptativa. Yo sé que extinción en masa es más conocido que una radiación adaptativa, pero vas a entender que ambos están ligados. ¿Qué es una extinción en masa? Se genera bien cuando el 70% como mínimo de las especies desaparecen de forma abrupta en un corto periodo de tiempo. Vean, al final del Ordovícico, bien, nosotros hemos tenido 5 extinciones en masa, el Devónico tardío, al final del Pérmico, al final del Triásico, al final del Cretácico. Razones, fluctuaciones en los niveles del mar, cambia, muchos quedan en la intemperie, mueren. Meteorito, calentamiento y pérdida de oxígeno, mueres. Otro meteorito, fluctuaciones a nivel del mar, actividad volcánica, muere. Actividad volcánica, calentamiento, murieron. Y el más conocido, el que eliminó a los dinosaurios, el meteorito y la actividad volcánica severa. Bien. Entonces, ¿qué pasó en este punto? Recordad, chicos, que en la naturaleza siempre va a haber un organismo o un grupo de organismos top. Bien. Al final del Cretácico, ¿quiénes eran los organismos top? ¿Quiénes eran los reyes de la superficie, básicamente? Hasta 6 películas hay de eso, chicos. ¿Quiénes eran los organismos top? Los dinosaurios, correcto. Actualmente, ¿quién es el organismo top? Actualmente, ¿quién es el organismo top? ¿Quién está en la cabeza? Los humanos. Los organismos top, a pesar de estar en la cabeza, son muy dependientes del resto. Bien, nosotros como humanos dependemos del resto de especies a pesar de tener el control de todo. En esa época fueron los dinosaurios. Los dinosaurios no tenían competencia directa más que ellos mismos. Bien, se comían entre ellos. Entonces, al estar estos dinosaurios presentes, no permitían que ninguna otra especie pueda mejorar, ninguna otra especie, digamos, pueda prevalecer encima de ellos. Ellos siempre iban a estar a la cabeza. Hasta que sucedió este evento catastrófico, el impacto del meteorito. Bien, llega el meteorito, impacta en la Tierra, en la zona del Golfo de México, en la península de Yucatán, y al momento del impacto libera una gran cantidad de energía, activa un sistema de volcanes, activa una serie de terremotos, una serie de tsunamis, levanta una gran cantidad de polvo a la atmósfera, y todo esto en el momento mató únicamente a los dinosaurios que se encontraban en la zona. Los que estaban por Sudamérica, los que estaban por Europa, Asia, África, no les pasó nada. Ellos murieron a causa de las consecuencias posteriores. Cuando se activa la cadena de volcanes, se libera una gran cantidad de gases a la atmósfera, ¿bien? Gases que generan polución, o sea, polvo en la atmósfera, y junto con todo el polvo levantado por el impacto del meteorito, todo eso genera una capa en el nivel de la atmósfera que impide que los rayos solares lleguen al planeta, lleguen a la superficie. Consecuencias, ¿quiénes mueren por falta de energía solar? ¿Quiénes son los primeros en morir por falta de energía solar? ¿Nadie? Las plantas. Primero las plantas. Bien, pero recordando las clases de hormonas, sabemos que las plantas no mueren rápidamente, sino que pierden las hojas, pierden el tallo y van a hacer que la raíz sobreviva. Bien, que la raíz tiene que aguantar hasta el último, hasta que las condiciones sean óptimas y ojalá que lleguen. Pero las plantas, de manera superficial, desaparecen, únicamente quedan raíces enterradas. Cuando las plantas mueren, bien, los grandes herbívoros que necesitan gran cantidad de vegetal para vivir empiezan a morir de hambre. Los pequeños herbívoros como que todavía sobreviven un poco porque todavía pueden aprovechar pequeñas plantas, no necesitan mucho para abastecerse. Los carnívoros van a sobrevivir un tiempo más, porque ellos van a aprovechar a los grandes herbívoros que van muriendo, los otros animales que van sobreviviendo, pero a la larga los grandes carnívoros que requieren gran cantidad de comida también mueren. Mantener un sistema grande requiere mucha energía. Bien, los pequeños carnívoros van a aprovechar la carne de los herbívoros, van a aprovechar la carne de otros carnívoros, se vuelven carroñeros incluso, van a tratar de subsistir, pero también ocurre otro evento.
Los reptiles son de sangre fría y al momento que los rayos solares no llegan a la superficie, el planeta se empieza a enfriar, se empieza a congelar, con lo cual también la mayoría de ellos va a perecer. ¿Quiénes van a sobrevivir a este evento? Nosotros, junto con los reptiles, vamos a encontrar a unos pequeños animalitos que vienen a ser los primeros mamíferos. Estos mamíferos sucumbían ante los grandes reptiles, no podían competir porque eran muy pequeñitos, no contaban, digamos, con defensas o ataque contra un poderoso reptil, y estos pequeños mamíferos vivían enterrados en cuevas, bien pequeñas galerías, como si fuesen ratoncitos, bien, aprovechando lo que viene a ser la oscuridad para salir a alimentarse y también aprovechando las raíces para nutrirse. Al momento que ocurre esta explosión del meteorito, estos mamíferos no sufren mucho, ya que las cuevas pueden mantener la temperatura bastante alta en su interior. Bien, y aparte no necesitan salir a buscar mucha comida, ya que las raíces están ahí a disposición. Simplemente van escarbando, encuentran raíces, con lo cual obtienen alimento, obtienen agua, lo que les va a ayudar a subsistir durante los próximos meses hasta que todo el polvo se logra asentar y la Tierra reinicia el ciclo de vida. Bien. Cuando eliminas al top, al organismo top de toda la ecología, de toda la cadena, el resto de organismos que logra sobrevivir aprovechan ese espacio. En este caso, el pequeño mamífero, bien que logró sobrevivir, sale de su cueva y se da cuenta que ya no tiene competencia, no tiene depredador y puede aprovechar los nuevos espacios, grandes extensiones, bien, espacio y alimento para rápidamente proliferar. Ahí, este pequeño mamífero que logra sobrevivir empieza a formar nuevas especies. A eso se le conoce como radiación adaptativa. Luego de un evento de extinción en masa, siempre se da un evento de radiación adaptativa, donde los organismos que sobreviven aprovechan todo el espacio posible y empiezan a formar nuevas especies en un corto periodo de tiempo. B. Disminuye, aumento de especies, disminuye, aumento de especies, disminuye, aumento de especies. Y así, en cada evento se da la radiación adaptativa. ¿Se acuerdan cuando inició la pandemia? Cuando a todos nos mandaron a nuestra casa por meses. ¿Quiénes aprovecharon ese espacio dejado por el ser humano? ¿Quiénes empezaron a poblar las ciudades? Los animales, correcto. Cuando desaparecieron los seres humanos, entre comillas, dejaron de utilizar los espacios, los animales rápidamente retornaron a esos espacios, aprovechando. Aparecían osos en las calles, aparecían algunas mofetas. Acá en Lima, por ejemplo, aparecieron una gran cantidad de aves en las playas que normalmente no lo vas a ver. Playas plagadas de lo que venían a ser gaviotas. Entonces te das cuenta, si el top que somos ahora nosotros, los humanos, desaparecemos, los animales van a aprovechar, los que sobreviven, por supuesto, van a aprovechar todo ese espacio creado. Bien. Ahora, chicos, como dato, las 5 extinciones en masa que nosotros hemos vivido, bien, han sido cataclismos de eventos naturales. Bien, nosotros nos dirigimos a una nueva extinción en masa, estamos en este proceso, pero esto ya sería de origen antropogénico. Bien, sería culpa del hombre, el cual están desapareciendo miles de especies cada año. Bien. Recordad también que como nosotros somos el top, los que estamos más arriba, bien, estamos en la parte inicial. Eh, Realmente muchos observan o visualizan que nosotros estamos en la punta, en la cima de la cadena, pero realmente la imagen es al revés. Imagínate que tú estás agarrado por 2 cuerditas porque dependes de estos animales, estos a su vez dependen de otros animales y así. Si empiezas a cortar cuerda por cuerda, ¿quién se va a caer? El top. El top es el que siempre cae con todo este tipo de eventos, es el que no logra sobrevivir. Y posiblemente nosotros, si seguimos este ritmo, no pasemos de 2150. Bien, tenemos 100 añitos más de vida. Una vez que el ser humano desaparezca, los animales que sobrevivan van a aprovechar el espacio y va a surgir una nueva especie dominante. Bien, entonces, todo claro con extinción en masa y radiación adaptativa. ¿Todo bien? Ok. Bien, chicos, cambiamos de tema y vamos directamente con la evolución de la especie humana. Bien, vamos directamente con los seres humanos. Y lo primero que vamos a hacer es ubicarnos, cómo estamos evolutivamente. Empezamos con el árbol evolutivo de los vertebrados, bien, algo que les conté ya al inicio de clase. Primero surgieron los peces, bien,
Luego de los peces aparecieron los anfibios, bien, de los anfibios surgen la rama de los reptiles ya con escamas adaptándose a condiciones terrestres, por ahí una rama hacia las aves y finalmente los mamíferos, son los últimos en aparecer. Bien. Dentro del árbol evolutivo de los mamíferos también va a haber una secuencia evolutiva. Por un lado tenemos a los ornitorrincos, bien, aquellos organismos que se reproducen todavía por huevos, bien, tienen todavía ciertas características de ave, con características de mamífero, bien, tienen glándulas mamarias. Luego tenemos a los marsupiales, como los canguros, los koalas, los que están en Australia, que en lugar de placenta tienen un marsupio, que es esa bolsita, bien. Y finalmente tenemos a los organismos placentarios, aquellos que desarrollan una placenta donde se forma el embrión, bien, dentro del útero de la madre. Dentro del grupo de los placentarios nos vamos a ir directamente hacia el grupo de los primates. Bien. Entonces, dentro del árbol evolutivo de los mamíferos estamos con los placentarios, con los primates. A nivel de los primates, ¿qué vamos a encontrar? Un grupo, bien, que todavía presenta cola. Bien. Lorícidos, lemures, tarseros, bien. Monos del Nuevo Mundo, del Viejo Mundo, todos ellos tienen cola. Y otro grupo denominado hominoideos, bien, que carecen de cola. Los gibones, orangutanes, gorilas, chimpancés y los humanos. Bien, los llamados antropoideos, ya con forma humana, directamente hominoideos. ¿Ok? Entonces, chicos, que quede claro. Dentro de la rama de los vertebrados, directamente somos mamíferos. Dentro de los mamíferos somos primates y dentro de los primates somos hominoideos. ¿Qué características tenemos nosotros en comparación, por ejemplo, con un chimpancé? Las características de los seres vivos se relacionan con las actividades que realizan, con las actividades que desarrollan. Por ejemplo, a nivel de las patas, encontramos que en el chimpancé el pulgar sigue siendo oponible, mientras que en el ser humano el pulgar ya está al frente. ¿Por qué? Porque los chimpancés usan las patas todavía para poder agarrar objetos, sostener objetos, agarrarse de los árboles, mientras que el ser humano únicamente apoya su peso en la planta de los pies, por lo que adquiere estas dos curvaturas para mantener el equilibrio entre ambos. También como los chimpancés son cuadrúpedos, andan a cuatro patas, vamos a notar que a nivel de las caderas y a nivel de los huesos de la pierna todavía se están inclinados, mientras que el ser humano, que es completamente bípedo, los huesos son alargados, son rectos para poder desplazarte más rápidamente. Como el chimpancé todavía es un cuadrúpedo, emplea la mano para desplazarse y también coger objetos. Bien, entonces tiene doble función, principalmente poder desplazarte hasta que te sientas y coges algunos objetos, por eso que también tienen todavía el brazo largo, bien, para poder, digamos, mantener cierta posición. En cambio, en los seres humanos ya la mano no se emplea para desplazarse, sino únicamente para poder tomar objetos. Por eso que el pulgar oponible es más desarrollado para dicha característica. Los brazos también se hacen mucho más cortos, bien, para poder manipular objetos con mayor comodidad y también no cargar mucho peso a nivel de brazos, bien, para tratar de mantenernos erguidos. Por último, la posición del cráneo respecto a la columna. En el caso de los humanos, el cráneo se asienta la columna se asienta en la base del cráneo, mientras que en los chimpancés la columna se asienta de manera lateral. Esto permite que al momento de mantenernos bípedos tengamos mayor área de visión respecto a un chimpancé que anda de forma, digamos, en cuatro patas agachado con una menor área de visión. Entonces, las características van a responder al estilo de vida, a la forma de vida que nosotros hemos desarrollado. Bien, y esto también hay que notarlo en el proceso evolutivo humano que vemos a continuación. En la evolución humana vamos a encontrar, siempre estamos en la búsqueda del eslabón perdido, el punto intermedio entre simios y humanos. Bien, hace 7 millones de años, bien, fue encontrado los restos del Sahelanthropus chadensis, el llamado hombre de Tomay. Bien, sería muy controversial meterlo dentro de la rama de los humanos, ya que Sahelanthropus chadensis se determinó que se encuentra antes de la bifurcación entre simios y humanos. Entonces, como que no es el eslabón perdido, sino que es muy anterior a este. Luego hemos encontrado a Orrorintugenensis hace 6 millones de años, el cual es un fuerte candidato para, digamos, tomar ese eslabón como punto clave entre la diferenciación de ambas ramas. Pero también encontramos a Ardipithecus ramidus, profe, pero este tiene 4.4 millones de años. Ornitogenesis sería más aceptable. El problema con Ardipithecus ramidus es que no fue datado directamente con los restos fósiles, sino que se empleó los estratos. Bien, por ejemplo, cuando tú vas cavando la tierra, vas encontrando capa sobre capa y cada capa tiene cierta cantidad de años.
Bien, entonces, la capa donde encontraron Ardipithecus ramidus determinaba cierta edad, la cual le fue atribuida y puede que sea o no la correcta. Entonces, ellos dos todavía se están disputando cuál puede ser el eslabón perdido o el punto clave. Donde sí aceptamos, bien que ya se forma una rama directamente hacia los humanos, es desde el Australopithecus afarensis, desde Lucy, bien, el cual data de hace 3,7 millones de años, ubicado en sus restos en la zona de Sudáfrica. Bien, y chicos, atentos con esta partecita que les voy a contar la historia evolutiva del ser humano y cómo es que las características respondieron al ambiente cambiante. Bien. Número uno, el clima es cambiante. El clima cambia, bien, cada cierta temporada. Eh, la Tierra va cambiando de zona de temporadas cálidas, en donde la Tierra se vuelve completamente tropical, ya saben que la Antártida fue una selva, a temporadas frías. Bien, nosotros hemos tenido la última glaciación justo en la época del hombre de Neandertal. Bien. En la época en la que aparecen los Australopithecus es un periodo de cambio donde la Tierra se está calentando, ¿bien? La Tierra está en aumento de temperatura, ¿bien? Entonces nosotros hay que ubicarnos a un pequeño Australopithecus. Estos Australopithecus, antes del periodo de cambio, bien hace 3,7 millones de años, vivían en frondosas selvas, bien, árbol por aquí, árbol por allá. Los Australopithecus únicamente pasaban de rama en rama, saltando, columpiándose y se alimentaban de frutos. Al mantenerse en altura, evitaban los depredadores por el suelo, evitaban los depredadores aéreos, porque ya había águilas en esa época, por si acaso. Bien, los árboles muy tupidos impedían localizarlos. Y este organismo estaba completamente cómodo. Pero como la tierra se estaba calentando poco a poco, las selvas dieron paso a las sabanas. Bien, ¿saben lo que es una sabana? Las sabanas africanas. ¿Han visto el Rey León? Chicos, ¿conocen las sabanas para que se ubiquen? ¿Sí? Si no, googleen rápido, sabana africana. Bien. Son grandes extensiones donde hay presencia principalmente de pastizales y uno que otro árbol. Los árboles están muy separados. Entonces, el Australopithecus se enfrentó a esta nueva condición. Ya no es tan sencillo pasar de un árbol a otro. Tienes que bajar de un árbol y trasladarte en el suelo donde eres fácilmente cazado por un felino, por un ave, y luego subir a otro a buscar alimento. Número dos, ya el alimento también empieza a escasear, ya los árboles no producen mucho alimento, porque principalmente hay pastizales alrededor. Entonces, imaginen a este Australopithecus, está en su arbolito y necesita llegar a otro árbol. Al momento que baja, no es que directamente se pone a caminar en dos patas. Es un proceso continuo que poco a poco va modificando la posición de las caderas y las piernas, sino que este organismo se desplaza a cuatro patas, avanza un poco, pero se detiene y alza la cabeza, como si fuese una suricata. Alza la cabeza, se pone a ver hacia un lado, se pone a ver hacia el otro, buscando algún depredador, algún signo de amenaza, baja la cabeza y sigue avanzando a cuatro patas. Este proceso se vuelve continuo hasta que resulta más viable avanzar a dos patas, pero no lo hace de manera erguida, sino que de manera jorobada. No sé si han visto un chimpancé cuando intenta caminar en dos patas, ¿bien? Como que mantiene todavía la jorobita. Pero gracias a eso, dejas las manos libres por un breve momento. El Australopithecus también se enfrentaba con lo que viene a ser la carencia de alimento y se da cuenta que los grandes cazadores dejan animales muertos, dejan carroña. Bien, estos australopithecus van a volverse carroñeros, van a aprovechar a estos animales muertos, van a consumir un poco de carne, pero logran entender que dentro de los huesos, bien con ayuda de algunas piedras, no hay que llamar herramientas porque no los han fabricado, simplemente lo han cogido ahí, bien, con ayuda de algunas piedras rompen el hueso y llegan a la médula, bien. Aquí ocurre un cambio de dieta muy importante donde una dieta que principalmente era de frutas, de carbohidratos, ahora se está convirtiendo en una dieta carroñera con la presencia de carne, con la presencia de médula, una dieta proteica. Esta cantidad de proteínas es muy importante para el desarrollo cerebral, ¿bien? Por aquí, y también para el desarrollo muscular. Los músculos van a empezar a ganar mayor tonalidad, mayor fuerza. Bien, y ahí ubicamos al Australopithecus en este proceso de cambio cuando la Tierra se está calentando. Luego del Australopithecus nos encontramos al Homo habilis, el hombre hábil. Pregunta, chicos, cuando ustedes salen a pasear a su perro o su gato termina de pelearse en el tejado, regresa todo cansado, sus mascotas, ¿cómo se refrescan?
¿Cómo hacen para disminuir su temperatura? Cuando un perro viene corriendo todo cansado, ¿qué empieza a hacer? Recordad que estos animales no sudan. Empiezan a jadear. ¿Lo han visto? El perro termina de correr y está con la lengua afuera hasta que respira rápido, está jadeando. Bien. Esto permite que aire fresco entre a los pulmones y ayuda a refrescar la parte interna para que no sufran un shock térmico. En este caso, el Homo habilis se está enfrentando a altas temperaturas en la Tierra, con lo cual tenía que, digamos, refrescarse de alguna manera. Mientras Australopithecus tenía más apariencia de un simio, bien todo peludito, como pueden ver por aquí, Homo habilis ya empieza a perder gran cantidad de pelaje. Bien, esta pérdida de pelaje da espacio, bien, a que las células epiteliales puedan formar glándulas sudoríparas, glándulas que te van a ayudar a refrescarte sin la necesidad de jadear. Al momento que, digamos, se forman las glándulas sudoríparas, ya el ser humano, el Homo habilis, no necesita utilizar la garganta para poder jadear y la deja libre para emitir sonidos. Bien, Homo habilis es un organismo que tiene la capacidad de poder emitir sonidos. No hablar como vocablos, fonemas, sino como sonidos más parecidos a los animales o un grito que llame la atención del resto de tu tribu. Bien, estos organismos reciben el nombre de Homo habilis porque podían fabricar sus propias herramientas. Ya no es que cojo una piedra, cojo un palo, sino que yo le doy la forma más o menos para lo que necesito, para lo que quiero. Bien, todavía se localizan dentro de lo que viene a ser África, fabrican sus instrumentos y construían pequeñas chozas rudimentarias. Bien, seguían siendo nómadas por si acaso, se seguían desplazando, eran chozas simplemente para poder resistir digamos, unos días en la zona. Luego de Homo habilis encontramos al Homo erectus. La capacidad craneana sigue desarrollándose. Bien, Homo erectus ya presenta un aspecto físico más parecido al nuestro, es un hombre ya erguido. Bien, y aquí ocurre un proceso de cambio muy importante. Australopithecus, habilis, han sido depredadores, aprovechaban las frutas, aprovechaban la carroña, bien, no han sido cazadores. Homo erectus es el primero en volverse cazador, pero profe, ¿gracias a qué cambia eso? Gracias a que Homo erectus logra entender y domesticar, entre comillas, al fuego. No existe animal en la naturaleza que no le huya, que no le tema al fuego. Homo erectus bien luchó contra ese temor, logró controlar el fuego y fue su principal arma de defensa, cambiando el rol de presa a depredador. Gracias al fuego puedes atacar y defenderte de otros animales. Gracias al fuego puedes generar calor, proteger la entrada de tu cueva y por ahí a algunos se le ocurrió cocinar los alimentos, quizás olía más rico y con eso disminuir las toxinas, aumentando el tiempo de vida de los seres vivos. Homo erectus, bien, habitaba en campamentos, en cuevas y no solo eso, formaba grandes familias. ¿Cómo sabemos eso? Uno de los restos de Homo erectus, bien, fue encontrado con un fémur. Eso no es nada nuevo, sino que este fémur presentaba una fractura y esta fractura había sido reparada, se había curado y el organismo continuó con vida. Si tú te rompes una pierna en mitad de la selva y estás solo, no vives más allá de 2 días. O eres víctima de otros depredadores o simplemente mueres de inanición. Para que este organismo haya podido recuperar el fémur, haya podido curarse y continuar con vida, ha sido cuidado, ha sido protegido, alimentado por otros organismos. Señales de civilización, correcto. Bien, ya empezaban a formar grandes familias cuidándose entre sí. Gracias a ese apoyo, Homo erectus es el primero que sale de África y empieza a colonizar, bien, otras zonas del continente. Viaja hacia Europa, Asia y Oceanía. Ahora, aquí empieza una bifurcación. Por un lado se van a formar los Neandertal y por otro lado se van a formar los Cromañón. Una parte de Homo erectus se adentró en los bosques, bien, se fue hacia la zona boscosa de Europa, Asia. A nivel de los bosques, el sistema de vida es distinto. Número uno, tienes que aprender a ubicar a tu presa. Es una zona boscosa, tienes que olerlo, verlo, ¿bien? Y como este organismo ya puede hablar, ya convive en tribus, se organizan para cazar en grupo, ¿bien? Los neandertales eran cazadores, vivían en grupos, ¿bien? Enterraban a los muertos y tenían una tecnología pesada. Lanzas gruesas, puntas de piedra también bastante pesadas, porque estos neandertales rodeaban a su presa y atacaban cuerpo a cuerpo. Bien, iban con todo.
unos por el frente, otros por los lados, otros tirando grandes piedras, y de esa manera lograban un éxito muy, digamos, fueron exitosos en su momento. Para poder rastrear fácilmente a sus presas, estos neandertales desarrollaron bastante el sentido del olfato. Bien, podían oler muy bien a la presa. Entonces, ellos eran muy exitosos en las zonas boscosas, estaban ahí. Otro grupo de Homo erectus se dirigió bien también hasta hacia el continente europeo y asiático, pero siguiendo los lechos de los ríos, siguiendo lo que viene a ser las playas. Ahí tenemos a Cromañón. No es lo mismo cazar un venado, un antílope que tienes que rodearlo, acercarte sigilosamente, ¿bien? Que cazar un pez. Tú a un pez intentas rodearlo, se te va a escapar. El pez simplemente profundiza y se fue. Intentas corretearlo dentro de agua, se te escapa. No somos seres acuáticos. Cromañón tuvo que tener otro tipo de tecnología. Cromañón no atacaba cuerpo a cuerpo. Cromañón desarrolló una tecnología más ligeras, unas lanzas más delgadas, unas puntas de flecha, con lo cual estaba a la espera del pececito, lo veía por ahí y lo lanzaba. Bien, o si por ahí encontraba algún animal que estaba tomando agua, y recuerden que los animales cuando toman agua están muy alertas, tú no lo puedes rodear porque cruza el río y ya fuiste, tú eres bien lento a nivel acuático. Entonces Cromañón simplemente de lejos lanzaba sus armas, bien, el animal quedaba herido, por supuesto que intentaba huir, pero moría desangrado a los pocos metros, bien. Entonces, Cromañón también desarrolló este tipo de tecnología a nivel de, digamos, de distancia, no se exponía cuerpo a cuerpo. Estas contrapartes tecnológicas tuvieron un punto clave cuando empezó la época glacial, la última glaciación. Los animales disminuyeron. A los neandertal se les hacía más difícil rastrear un animal por la presencia de la nieve. El olfato no funciona bien cuando hay nieve que tapa los olores, cuando hay lluvias, ¿bien? Y aparte, atacar cuerpo a cuerpo, bien, es corretear al animal, el cual puede ser muy veloz, y una de estas lanzas, tratar de lanzarla es muy pesado. En cambio, Cromañón tenía mayor ventaja. Cromañón atacaba a distancia. Cuando visualizaban un animal simplemente de lejos, lo atacaban por un lado y había ya Cromañón al otro lado esperando que el animal corra en esa dirección. Esto, chicos, significó, digamos, la supervivencia de uno frente a otro. Se han encontrado restos de hombres de Neandertal con heridas hechas por tecnología Cromañón, lo cual indica que tuvieron encuentros entre ellos, donde Cromañón finalmente desplaza y elimina a los Neandertal. Bien. Cromañón es la única especie que queda dentro del género Homo y es la que sobrevivió y dio origen básicamente a los Homo sapiens, que somos nosotros. ¿Bien? Es la especie a la que pertenecemos hoy en día. Dominaron completamente las técnicas de caza, practicaban ritos religiosos, de igual manera enterraban a los muertos, ¿bien? Y representaban bien su realidad en las pinturas y esculturas. Básicamente, las redes sociales de esa época. Entonces se dan cuenta, chicos, el proceso evolutivo humano responde a las necesidades del momento, responde a las condiciones de la naturaleza, a la llamada selección natural. Los organismos que lograron adaptarse, lograron mostrar ventajas frente a estas condiciones, pasaron a la siguiente generación, sobrevivieron, se reprodujeron y pues hoy en día vienen a formar al top. Hasta aquí. ¿Quedaría alguna duda, alguna consulta, chicos? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo bien? Ok. Bien, chicos, entonces cambiamos completamente de tema, dejamos por esta parte a la evolución y nos vamos a lo que viene a ser la taxonomía. Bien, en la ciencia muchas cosas surgen por problemas, o sea, acá o tal vez en los libros te lo cuentan bonito, pero realmente cuando lo ves desde la parte histórica es más interesante. Por ejemplo, en taxonomía, todos directamente conocemos al señor Carlos Linneo, ¿bien? O también llamado Carl von Linné, ¿bien? El cual es considerado el padre de la taxonomía. Él era un señor adinerado, era botánico, al que le encantaba coleccionar las plantas. Entonces, el señor Linneo siempre recibía cartas o mensajes de personas conocidos que le decían, en tal zona hemos encontrado una nueva planta. Bien, entonces el señor Linneo armaba una expedición, llevaba a su gente a la zona, traían esa plantita y preguntaba a los que viven alrededor cuál es el nombre de la planta, qué propiedades tiene, para qué se usa, las épocas de crianza y todo eso. Bien, y se lo llevaba. Llegó un punto donde el señor Linneo recibía cartas de una nueva planta y cuando iba a la zona con todo su equipo de expedición, se daba cuenta que esa planta ya la tenía.
solamente que en esa zona lo conocían con otro nombre. Y esto como que generaba molestias, que realmente existiera esta confusión. Todo eso llevó a pensar el señor Linneo que debía existir una regla para poder nombrar a las plantas y posteriormente a los seres vivos. Bien, gracias a esas molestias, el señor Linneo es el que establece los fundamentos para clasificar a los seres vivos y también el esquema moderno de la nomenclatura científica, la nomenclatura binomial. ¿Bien? Entonces, gracias al Linneo tenemos el llamado nombre científico. El nombre científico es un nombre universal que reciben los seres vivos y no importa en qué parte del planeta te encuentras, no importa qué tipo de escritura uses, el nombre científico es el mismo. Tú puedes leer un estudio completamente en letras chinas y vas a reconocer a los nombres científicos porque están con letras arábicas, están con nuestro alfabeto, básicamente. Bien, el nombre científico consta de dos palabras. La primera, que determina al género al cual pertenece el organismo, este empieza con mayúscula y el resto con minúscula. Y la segunda palabra es un epíteto bien específico, el que va a determinar, junto con el género, la especie. Todo esto se escribe con minúsculas. Solamente la primera letra lleva mayúsculas. Señores, el género es la primera palabra. La especie es ambos. Bien, aquí no es especie sapiens. La especie es Homo sapiens. Bien, el nombre común, ser humano. Pregunta, a la palta, ¿con qué otro nombre se le conoce? Aguacate, correcto. Si tú buscas un estudio de aguacate, quizás lo encuentres como tal, un estudio de palta como tal, bien, pero estos estudiosos no sabrían que están estudiando el mismo organismo a menos que lo coloquen con el mismo nombre científico. ¿Cuál es? Persea americana. Ahora, profe, ¿así está bien escrito? No. Aparte de que la primera letra tiene que llevar mayúscula, tenemos que agregarle nosotros una de las siguientes tipografías. Debe estar todo en negrita, o debe estar en cursiva, o debe estar subrayado por partes. Solamente una de estas tres. Entonces, si nosotros queremos, ¿bien?, que este nombre científico esté correctamente escrito, lo podemos colocar en negrita, lo cual ya sería bien, o en cursiva, o lo vamos a subrayar por partes. Bien, si tú subrayas de una sola, eso está mal. Ten mucho cuidado, se subraya por partes. Bien, profe, ¿qué pasa si le pongo negrita y a la vez le pongo cursiva? No, solamente una de las tres. No puedes colocarle más. Bien, esto también preguntan en el examen, por si acaso, te van a colocar una serie de nombres científicos, indicar cuál está escrito correctamente. Recordar la primera letra siempre en mayúscula, el resto en minúscula y luego una de las tres, o en negrita, o en cursiva, o subrayado por separado, bien, por partes. En cuanto a las categorías taxonómicas que aporta el señor Linneo, él clasifica a los seres vivos en reinos. Bien, aquí empieza todo. Estos reinos se dividen en los llamados filum, bien, para los seres vivos, bueno, y división, que es lo mismo, pero se aplica solamente para las plantas. Bien, filum para el resto de organismos, división para las plantas. Luego tenemos a la clase, bien, pasamos por el orden, familia, género y finalmente la especie. Todo esto propuesto por el señor Linneo. Ya en el siglo XX, el señor Carl Woese, con los estudios moleculares que realiza, propone una nueva categoría taxonómica de acuerdo al tipo de célula que vas a presentar. A esa categoría de Carl Woese se le conoce como dominio. Bien, ahí tenemos el dominio arquea, el dominio bacteria y el dominio eucaria, al cual nosotros pertenecemos por tener células eucariotas. Entonces, chicos, si te piden clasificar un ser vivo, por ejemplo aquí, el cardenal norteño, en las categorías taxonómicas, vas a empezar con dominio, Eucaria. Bien, ¿de qué reino? El reino Animalia. Dentro del reino Animalia, Filum, Chordata, clase aves, orden de los paseriformes, familia de la fringílida. El AE solamente se pronuncia como A. Bien, la doble L es una L, fringílida. Bien, género Cardinalis, especie Cardinalis cardinalis. Ahí acabas de ubicar taxonómicamente a un organismo. Por ejemplo, algo rápido. Para el ser humano, les ayudo. Dominio, Eucaria.
Reino, bien, les ayudo. Animal. ¿A qué filum pertenece el ser humano? Dentro del reino animal, ¿a qué filum pertenece el ser humano? Los cordados, correcto, cordata, bien. Dentro de los cordados, ¿a qué clase? ¿Cuáles son las clases? Antiguamente clase peces, anfibios, reptiles, mamíferos y aves. Clase de los mamíferos. Dentro de los mamíferos, ¿a qué orden? ¿Dónde está el grupo que abarca a los organismos peludos de cuatro patas con cola? Primate, correcto, el orden de los primates. Familia, un grupo de primates que no tiene cola. Homínida, los homínidos, correcto. Género, Homo. Especie, Homo sapiens. Esta sería la clasificación para lo que vienen a ser los seres humanos. Bien, bastante sencillo, chicos, y esto lo hemos visto. Hemos visto a los mamíferos, a los primates y a los homínidos. Bien, ahora, cuando aparecieron los cinco reinos, la idea era tratar de ubicarlos de acuerdo a ciertos criterios. En ese caso tenemos a los criterios de Whittaker, de Robert Whittaker, en el cual ubica a los seres vivos de acuerdo al nivel de complejidad, desde los más simples hasta los más complejos. Entonces, para Whittaker existen cinco reinos. Número uno, el reino Monera, donde están los organismos más simples, que vienen a ser las bacterias, no tienen organelas, son unicelulares, no tienen núcleo definido. Las arqueas y las eubacterias. Luego tenemos al reino protista. En un inicio, el reino protista abarcaba a los organismos unicelulares y también a las algas, que son plantas primitivas. Actualmente las algas ya son parte del reino vegetal o reino plantá. Bien. Pero en un inicio el reino protista era eso, organismos unicelulares, bien, que ya presentaban organelas, ya tenían núcleo definido y también las algas. Ahora, ellos se iban a diversificar. Por un lado tenemos a las plantas, organismos pluricelulares fotosintéticos, básicamente autótrofos, pero son sésiles, no se pueden desplazar. Bien. Por otro lado tenemos a los animales, organismos heterótrofos, bien, también pluricelulares, pero son móviles. Y tenemos un grupo que no responde ni a un lado ni al otro, tiene características de ambos, el reino fungi, el de los hongos, donde nosotros vamos a encontrar organismos que son heterótrofos como los animales, pero son sésiles como los vegetales. Entonces, se ubica dentro de un tercer grupo. Bien, entonces, estos son los cinco reinos. Ahora, dato. A nivel del reino animalia, el grupo más primitivo que tenemos son los poríferos. Luego surgen nidarios, platelmintos, moluscos, nemátodos, bien anélidos, artrópodos y aquí los equinodermos. Profe, ¿por qué los encierra? Los equinodermos son un punto de clave de cruce entre los invertebrados, los que no forman vértebras, y los vertebrados, los llamados cordados. Bien, los equinodermos son el punto intermedio, el punto de cruce entre ambos grupos. Bien, poríferos los más primitivos, equinodermos punto medio y finalmente los cordados, que son los más evolucionados. Bien, todo esto según la clasificación de Whittaker. Por último, chicos, lo que viene a ser el señor Carl Woese con sus estudios moleculares determina bien los tipos celulares que vamos a encontrar en los seres vivos y se da cuenta de que existen tres tipos celulares: arqueas, bacterias y eucarias. ¿Bien? Las arqueobacterias carecen de organelas, no tienen organelas en su interior, no tienen membrana nuclear, pero tampoco tienen peptidoglicano. ¿Bien? Los bacterias tampoco tienen organelas, tampoco tienen membrana, ¿bien? Pero sí presentan peptidoglicano. Los eucaria, ¿bien? Tienen sus organelas, tienen su membrana nuclear y al igual que las arqueas, carecen de peptidoglicano. La idea inicial acerca de la evolución de los organismos situaba a una célula inicial, la cual en un primer lado da origen al grupo de los procariotas
y por otro lado a los eucariotas, donde estamos nosotros. Estos procariotas a su vez se subdividen en los bacterias y y las arqueas. Bien, estos eran los conceptos que teníamos antes de las ideas de Carl Woese. Gracias a los estudios moleculares de Carl Woese nos damos cuenta que todo estaba mal. El ancestro en común en la primera división, por un lado, forma al grupo de las bacterias, mientras que por otro lado forma un segundo ancestro, el cual se divide para formar a las arqueas y formar a los eucaria. Profe, ¿esto cómo se interpreta? Antiguamente, las arqueobacterias se consideraban bacterias primitivas y estaban más semejantes con las bacterias. Actualmente, las arqueas son más similares, son más semejantes a los eucaria. Bien, quiere decir que las bacterias por sí mismas son mucho más antiguas que las propias arqueas. Bien, bien chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? Bien, hasta aquí es la clase de hoy. ¿Algún punto que nos haya entendido? ¿Todo bien? Bien, nos queda todavía 4 minutos. Bien, darles algunos tips, señores, respecto al tema. Número uno, no confundir lo que vienen a ser teorías del origen de la vida con teorías evolutivas. Bien, en las alternativas, en las preguntas, te van a mezclar los autores. Te van a colocar a Aristóteles, te van a colocar a Arrhenius, te van a colocar a Oparín, junto con lo que viene a ser Lamarck, Darwin, bien, De Bryce y Dobzhansky. Ten mucho cuidado con esa parte, no los confundas. Número dos, ten cuidado con Lamarck en verdadero y falso. Bien, Lamarck tiene un libro, tiene una hipótesis y tiene una teoría. Mucho cuidado con eso. Darwin, de frente, selección natural, es lo más obvio en todo eso. Bien. Luego de eso, chicos, en evidencias de la evolución, yo sé que con paleontología muchos directamente lo relacionan con los restos fósiles, los huesos, pero recuerda que paleontología también puede utilizar otro tipo de restos, ¿bien? Como por ejemplo animales congelados, como por ejemplo insectos que han quedado atrapados dentro del ámbar, que es resina fosilizada. Bien, entonces paleontología más que todo de restos antiguos. Ten mucho cuidado con lo que viene a ser anatomía comparada entre órganos análogos y órganos homólogos. Bien, análogos con igual función, homólogos con igual o similar composición. Cuidado con bioquímica y con citogenética. Y date cuenta si la pregunta va por el ADN o lo que se forma a partir de este ADN. Bien, que hay preguntas engañosas en esta parte. No confundas los mecanismos evolutivos con los patrones evolutivos. Bien, este también es muy clásico en verdadero y falso. Mecanismos es la forma en la cual van a surgir nuevas especies. Los patrones nos hablan cómo es que han ido cambiando estas especies. Y recordar, radiación adaptativa es esta aparición de una gran cantidad de especies en un corto periodo de tiempo, mientras que extinción en masa es una desaparición de una gran cantidad de especies también en un corto periodo de tiempo. Y la radiación adaptativa siempre va después de una extinción en masa. En cuanto a la especie humana, aprende a ubicarlos evolutivamente, bien dentro de los mamíferos, dentro de ellos los llamados primates y dentro de los primates los llamados homínidos. Bien. En cuanto a la evolución, recuerda que estos tres todavía están en discusión. Lo aceptamos directamente desde Australopithecus afarensis, bien desde Lucy. Y no te olvides las características básicas que conllevaron a que cada organismo desarrolle sus habilidades. Bien. Taxonomía, básicamente te van a preguntar toda esta partecita. Te pueden preguntar cuál se encuentra antes de clase o después de clase, cuál es la categoría previa a familia, todo eso, saber el orden es muy importante y sobre todo la forma de escribir. Bien, que muchos ahí se equivocan. Ten bastante cuidado con los nombres científicos. No, si no están acostumbrados es muy fácil errar en esta parte. En cuanto a lo que viene a ser la clasificación de Whittaker, es la, digamos, con la que trabajamos, ¿bien? Porque la nueva clasificación de cargos solamente estamos trabajando a nivel de dominios, ¿bien? Ya que realmente ya el reino bacteria no existe como tal, ¿bien? Pero simplemente se menciona. Bien, chicos, si no tienen dudas, no tienen consultas, les coloco lo que viene a ser las claves correspondientes a esta semana, ¿bien? De igual manera se los voy a copiar en la barra de chat para que lo tengan presente. Cualquier otra duda, cualquier otra consulta, recuerde que cuentan con la plataforma Multichat. Bien, cuídense bastante chicos, estudian un montón y ya nos vemos la siguiente semana.
Listo, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao.